Los grandes líderes no esperan a que todo esté claro. Confían en esa voz interior que les permite adelantarse a todos los demás. Bienvenidos a Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través de su liderazgo. Bien, bueno, qué gusto, como siempre, estar aquí, un gusto compartir y un gusto también el poder agregar valor, eso es algo que nos encanta a nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de otra ley súper importante, vamos a hablar de la ley de la intuición, y es una ley que realmente, bueno, mi amiga la va a entender más. Siempre es un honor compartir contigo, Yerly, estos micrófonos, y gracias a Radio Ondas Pichincha, al Tecnológico Universitario Pichincha y a nuestros grandes amigos, a Juanito, a Sebas y a Sebas. Hola, muy buenos días, qué lindo estar acá nuevamente con ustedes. Yo los miércoles me levanto súper feliz porque sé que de una o de otra manera vamos a agregar valor. Así que vengo súper feliz y yo le decía hoy a Byron, vamos a hablar de la intuición. Y le decía, y tienes que aceptar que las mujeres tenemos más intuición que los hombres, ¿sí o no, chicas? Que nos están escuchando. Y bueno, vamos a hablar de eso y en verdad la intuición de un líder. Yo a esto de la intuición le llamo olfato, Byron. Yo digo el olfato que tiene un líder. Hemos hablado muchísimo de que el líder escucha lo que no se dice, mira lo que no es tan palpable para los demás, ve más allá, ¿no? Todo eso es la intuición, ¿no? Claro. Y justamente eso es lo que dice John Maxwell, el sesgo de liderazgo, ¿no? Que el líder es capaz de ver más de lo que otros ven y de verlo antes, inclusive. Entonces, es súper interesante y, bueno, en realidad la intuición no es algo que yo comprenda del todo. Es un concepto un tanto abstracto, digo yo. Las mujeres creo que tienen y dicen también que tienen ese como sexto sentido, ¿no? Pero no creo que es exclusivo de las mujeres, creo que es algo que se puede desarrollar definitivamente. Claro. Ya vamos a hablar justamente de eso, de qué es la intuición y de cómo se puede desarrollar la intuición, porque cuando estamos hablando de liderazgo, hemos hablado de muchas leyes, pero qué importante es esa voz interior que tú tienes adentro, que la desarrollas y que debes dejarla salir. ¿Para qué? Para poder siempre tomar mejores decisiones, para poder seguir el camino más adecuado, ¿cierto? Sí, y sabes que a veces la intuición la confunden con la experiencia. Es cierto, la experiencia te puede dar mayor intuición, pero la experiencia sola no te da intuición, sino la sensibilidad de, desde la experiencia, comprender las cosas, el estar como enfocado, ¿no es cierto?, en qué patrones se están repitiendo, qué valores se están rompiendo, el ser sensible a los gestos de los demás y etcétera. Entonces, tengo experiencia en esto, me ayuda a tener intuición, pero la experiencia sola no te da la intuición, sino el hecho de ser sensible, de conectar con las personas, de realmente darle el tiempo a las personas. Si no le das tiempo a las personas, no puedes intuir lo que realmente están sintiendo y a veces no te lo dicen, ¿cierto? Claro. Y lo que tú decías que es la primera idea del tema de la intuición, ¿no? La intuición es percepción, ¿no es cierto? Es como percibir, ¿no? Es un poco difícil de explicar, pero es percibir a partir de la experiencia que tú decías. Pero ese tema de la experiencia, como tú dices, debe ser desarrollada, o sea, porque nosotros muchas veces tenemos experiencias, pero no aprendemos y no desarrollamos ese sentido, ese olfato que tú decías, como para poder leer situaciones, ¿no es cierto? Situaciones nuevas con base en todo lo que se ha ido aprendiendo a través del tiempo y de las interacciones que tú tienes, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que son capaces de decir, no, algo anda mal, no sé, algo pasa, ¿no es cierto? Pero no son capaces de explicar qué. Cuando hablamos de la intuición, el líder es capaz de saber qué es lo que está pasando, cómo se está sintiendo la gente, cuál es el ambiente que se está generando. Es como un radar que es capaz de percibir, de sentir qué es lo que está sucediendo alrededor, aun cuando no se diga nada, ¿cierto? Claro, totalmente. Entonces, ojo,
chévere que tengas experiencia, que tengas estudios y etcétera, pero es la percepción de las cosas, como dice Byron. Entonces, esta es la primera explicación. Te vamos a dar 4 puntos de qué es la intuición en un líder, ¿ya? Para que primero tengamos súper claro el concepto y por qué hablamos de la intuición cuando hablamos de liderazgo. Y la segunda idea de la intuición es que los líderes leen a la gente y a las situaciones. Los líderes no solo escuchan lo que se dice, los líderes están conscientes que más del 80% de lo que se habla tiene que ver con tus gestos, con tu posición, con tus sentimientos, con tus emociones. Y un porcentaje menor es lo que realmente se dice. Entonces, cuando alguien aprende realmente a escuchar de los demás, sabe percibir. No solamente miran a la gente, escuchan, sino que le leen a la gente. Los líderes, el líder que tiene intuición aprende a leer los ojos de las personas, aprende a conocer sus motivaciones. Hemos hablado en muchos podcasts la importancia de que tú conozcas la vida de las personas que estás liderando, porque el conocer eso te da la intuición de qué es lo que a él está apasionando, qué es lo que a él está preocupando, qué es lo que a él está moviendo para hacer las cosas, y eso es súper importante. Claro, claro, claro. Y es interesante el tema, ¿no? Cuando tú ves a una persona y sabes que algo le pasa, de alguna manera, sabes que algo anda mal, bueno, que algo le afecta de alguna manera y tú eres capaz de percibir, pero cuando desarrollas la intuición no solamente es que eres capaz de percibir, porque eso tal vez lo pueden hacer muchas personas por los gestos, por el tono de voz, por su manera de ser, de expresarse en ese momento, pero luego tú ya sabes algo adicional, ¿no es cierto? Claro. Que es interesante tú dices, yo sé lo que le pasa, de alguna manera, yo sé lo que está pasando, ¿no es cierto? Claro, y no sé, Byron, si te ha pasado a ti, pero hemos escuchado de nuestros padres y tal vez nosotros mismos con nuestros hijos lo decimos, pero yo recuerdo que mi papá me decía, mijita, mientras tú vienes, yo ya voy y regreso 3 vueltas. Esa típica frase. Y en verdad esa es la intuición. Y es lo que tenemos las madres, los padres, las madres un poquito más. Pero es ese como, ay, algo le está pasando a mi hijo, él no está normal, hoy no ha hablado mucho. Y esa es intuición de preocuparte. Entonces, así como tienes la intuición en tu casa, que también ejerces liderazgo, hay que llegar a tener esa intuición con tu gente. Y para eso tienes que leerles, y para leerles tienes que conocerles, y para conocerles tienes que conectar con las personas. ¿Ves la importancia de conocer sobre tu gente y de conectar con ellos, no? Sí, súper bien. Y la siguiente idea, la tercera idea, es esa anticipación, ¿no? Porque la intuición debe llevarte a algún lado. O sea, claro. ¿Para qué te sirve la intuición si la utilizas extemporáneamente? O sea, la intuición de alguna manera anticipa, aunque los otros no lo entiendan todavía. Y te lleva a tomar decisiones que tal vez los otros no lo entiendan, tal vez tu gente no lo entienda. Tú sabes qué es lo que está pasando y de alguna manera esa voz interior, ese sentido interior que lo has desarrollado a través de todo lo que hemos conversado, te permite tomar decisiones. Y me parece interesante el tema de que no es impulsividad, o sea, no es que tomó decisiones a la loca, no es que tomó decisiones, porque se basa en información, se basa en datos, es claridad anticipada. Qué pleno este concepto, ¿no? Claridad anticipada, antes de que los otros lo vean, antes de que los otros perciban, de manera que cuando el líder hace eso, aplica su intuición, toma decisiones, se lanza, va por un camino, la gente no lo entiende a veces. Dice, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué tomó esa decisión sin avisarnos de pronto? No tienen idea de a dónde están yendo. Hasta luego, cuando ha sucedido algo, cuando se logró algo, entonces recién la gente dice, mira, estuviste bien, pero ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué es lo que te hizo tomar esa decisión? Exacto. Y es intuición, ¿no? Es intuición y es fundamental en el liderazgo. Sí, yo estaba acordándome hoy que preparaba el episodio. Me acordaba, bueno, yo les he contado que yo gerenciaba logística en empresas petroleras, constructoras y atendía varios proyectos y etcétera. Entonces, yo comenzaba a generar reportes sin que me pidan y a veces mi gente me decía,
me decía, Yerly, pero ¿para qué generamos esto y tal? Si no nos han pedido, si, ¿por qué hay la necesidad de generar los tiempos en los que nos planifican el asfalto? ¿Cuándo hemos entregado? ¿Qué tiempo nos hemos demorado en entregar el asfalto? Y etcétera. Pero yo luego les explicaba por qué la cadena de abastecimiento y de producción en una constructora, en cada obra, ¿no? Porque además cada obra era distinta. Por acá construíamos un puente, por acá una carretera, y por eso a mí me gustaba ir a verificar en las obras cómo va la obra, porque eso me permitía tener la intuición de qué material no me están planificando, por ejemplo. Oye, sí, que ya van a poner asfalto, pero no me ha pasado la planificación de asfalto hasta ahora. Y hay que hacer todo un trámite para que el asfalto te llegue a la obra. Y entonces, sí, tiene que ver mucho con la experiencia de ya haber trabajado en empresas constructoras, pero también es esa intuición, ese olfato de, por ejemplo, que alguien te diga, no, que la obra está atrasada. Entonces tú ya estás, como logística, estás con las orejas puestas, porque lo primero que hace un superintendente es decir, es que los materiales no me llegaron a tiempo. Entonces, claro, yo escuchaba eso, chicos, reporte de esta obra, necesito saber cuándo entregamos esto, cuándo nos pidieron, pum, pum, pum. O sea que cuando había el reclamo, yo decía, hey, aquí está el reporte, yo te he entregado, yo he cumplido y tal. Pero no solo para defender tu trabajo, bueno, también para defender el trabajo, sino para que la gente comprenda que debe planificar y etcétera. Pero era una cuestión de intuición, ¿no? Y era chistoso porque con el tiempo, cuando yo les pedía un reporte a la gente decía, vean, saquemos pronto, porque la Inge es media bruja y de seguro ya mismo nos piden este reporte. Yo decía, chicos, quiero el reporte así, así, así. ¿Le pidieron? No, quiero que lo hagan. Sí, vean, mejor hagamos. Y en verdad después, nos pedían el reporte, pero era cuestión de intuición. Pero ahí es cuando yo leía esta ley y me preparaba para hoy, digo, claro, o sea, la experiencia te da muchas cosas, pero es esa sensibilidad, ese escuchar después, detrás de un superintendente, el decir, voy a revisar, porque nosotros como producción hemos cumplido, pero voy a revisar si tuve todo para hacer la obra y tal. Entonces tú ya intuyes por dónde va a ir la respuesta del superintendente, por ejemplo, y eso, la verdad es que cuando lideras es súper importante, y yo lo que me he dado cuenta del anticiparte a las cosas es que la gente que lideras comienza a confiar más en ti. O sea, tú desarrollas tu intuición y la gente a la que estás liderando, ella comienza a confiar más en ti y comienza a confiar en tu intuición también. Claro. Entonces eso es súper interesante. Porque le vas acertando también. Porque ¿qué pasaría si de pronto, bueno, no tienes intuición, sino que ves cosas y te jalas, ¿no es cierto? Entonces claro, la gente se va a desconfiar también. Claro. Y desconfía, ¿no? Pero por eso lo que tú dices, o sea, la intuición te lleva a anticiparte, a generar, a estar un paso adelante de alguna manera y haberlo percibido bien, ajá, ¿no? O sea, es un tema de percepción adecuada, anticipada de lo que puede pasar. Y eso te da confianza, lo que tú dices. Realmente eso da confianza en la gente, ¿no? Uh-huh, y confían en tu intuición, en realidad, en tu liderazgo y las cosas van súper bien. Así es. Vamos a la cuarta idea de la intuición. Hoy creo que ibas a decir algo más, Byron. Sí, iba a decir algo más. Entonces, no, más bien el tema de cómo el líder tiene que estar muy atento a desarrollar esto, ¿no? Porque eventualmente nosotros podemos caminar por la vida y ya, o sea, tener experiencias y no aprender de ellas. Y solamente para luego repetir errores y cosas como esas. En cambio, cuando tú vas desarrollando la intuición, es como, yo más o menos sé lo que puede pasar. O sea, estás preparando una reunión, estás preparando una capacitación o algo, y hay personas que ya conoces, y tú dices, puede pasar esto, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque lo has vivido, porque lo has reflexionado, porque te ha pasado, porque te has caído, porque te has levantado. Y luego, cuando estás en esa situación, te das cuenta que eso pasó. De hecho, es interesante escucharlo, ¿no? ¿Viste? Te dije que iba a pasar. Y él te dije, ¿cuánto nos duele cuando alguien nos dice, te dije? Claro. Sí, bueno, vamos a la cuarta idea de la intuición, y la cuarta idea es que la intuición combina la mente con el corazón. Cuando yo leí esto dije, wow, todo lo que decimos en los talleres está soportado, porque miren, cuando nosotros vamos a los talleres, mi típica frase es,
Cuando el corazón se conecta con la mente, ocurre la magia. Esa es mi frase preferida de algo que he aprendido. Pero, pero sobre todo es porque siempre dialogo con las personas y les digo, tu mente no puede dominarte, tú tienes que dominar a la mente. Y la forma de dominar también a la mente es hacerle caso a tu corazón. Y esa combinación es la que te da la intuición, eso que llamamos corazonada. Entonces, aquí, Byron, yo estuve reflexionando y me conecté con mi ser mamá, ¿no? Porque al inicio, bueno, mi hijito por adopción llegó, todo la transición y toda la cuestión, iba a la psicóloga, a la terapeuta, terapia para nosotros, terapia para mi hijo, consultando una escuela para padres, consultando, leyendo cosas y tal, ¿no? Hasta que llegó un día que la psicóloga, porque yo le digo, oye, yo hice esto, ¿y será que está bien? Es que no sé, es que Juli actuó de esta manera y tal. Y ella me quedó mirando y me sonrió y me dijo, a ver, primero, lo estás haciendo bien. Y segundo, ya es hora que confíes en tu intuición. Lo que a ti te nazca como mamá y digas, esto era necesario para mi hijo en este momento, listo, lo hiciste, confía. Es lo que tu corazón te dijo. Y a veces no le hacemos caso a ese corazón, a esa corazonada que tenemos, como algo está pasando con mi hijo, es que no me está diciendo todo, pero bueno, ya algún rato me ha de decir y lo dejas ahí, cuando podrías establecer un diálogo. Entonces, esa intuición te permite además ganar información. Cuando yo no confiaba todavía en mi intuición como madre, ¿no? Cuando no confiaba todavía en esa intuición, yo siempre decía, ay, ¿será que hice bien? Y comencé a sembrarme como una inseguridad de que si estoy siendo buena mamá o no. Imagínate vivir así. Entonces, y esa inseguridad que tú sientes como madre también transfieres a tu hijo. Lo mismo es en una organización. Cuando un líder cree en su intuición, confía en su intuición, da también esa seguridad a las demás personas. Entonces, la combinación corazón-mente, de verdad, combina corazón y mente y es cuando la magia sucede y la intuición se desarrolla. Y es tan importante que comiences también a confiar en tu intuición. A veces somos muy de resultados, muy solo de números, es que demuéstrame de dónde estás sacando eso, ¿no? Somos muy de eso, pero oye, hay algo que también te está diciendo lo que puede pasar. Claro, y algo que de la idea que compartes de que la intuición combina mente y corazón, realmente a mí se me ocurre, no sé qué piensas tú, que esa intuición está ahí en la mitad de los dos, porque mira, ¿qué pasaría si alguien solo mente, por ejemplo? Sí, Solo claro, datos, claro. solo información. Básicamente va a basar sus decisiones, ¿no es cierto?, en los datos, en la historia, en la información y todo. Y hay personas que son muy mentales, ¿no? En DISC, por ejemplo, los de estilo C, que Ajá. son muy de información, muy de datos, muy de todo, y que resulta que ellos tienen que tener evidencia, tienen que estar respaldados para tomar decisiones, y eso está bien, de alguna manera, sí, Claro, está bien, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el estilo I, que no sé si hemos hablado, tenemos que hablar de DISC, pero el estilo I, en cambio, es mucho corazón. Y entonces muchas veces, y eso es lo que hemos visto en las personas, y nosotros somos entrenadores y consultores en DISC, y el I a veces es muy emocional en cambio, y agarra y lanza nomás. A veces yo digo, el I a veces es un poco imprudente. Claro, claro, la imprudencia va por delante con nosotros. Yo soy una I y sé que eso pasa si no nos controlamos. Pero lo que tú decías ahorita del hecho de ser madre, por ejemplo, o sea, creo que para poder desarrollar la intuición necesitas ser neutral, ser equilibrado, estar pendiente tanto de la mente, de la información, los datos, la experiencia, como de la parte sensible, la parte humana, el tema de personas, e ir desarrollándola ahí, porque tú decías a ratos, con tu psicóloga, ¿cierto? Que tú decías, no sé si esté siendo buena madre. Estabas como, no sé, si enmascarando la intuición, ¿no? Porque tal vez por ver datos, por ver, Claro. es que no pasa esto, es que sí pasa esto, y te vas basando en información, en datos, Claro, y dejas claro. que eso te sesgue de alguna manera. Y te apague a la final, porque dejas de confiar en ti además. Claro.
Claro, por supuesto. Entonces, me parece interesante. Bueno, esto no estaba preparado, pero me parece que para desarrollar la intuición debe ser muy, muy neutral, como muy equilibrado, ¿no? Sí, No claro. jalarte ni para el lado de la información, porque el rato que jalas al lado de la información de los datos, pues estás dejando del otro lado el corazón. O cuando jalas al corazón puedes generar prejuicios, puedes generar ya cuestiones que definitivamente te pueden sesgar por el otro lado. Es una fusión, es una mezcla de las dos en quietud y en equilibrio. Y yo he escuchado a varios líderes, Byron, hemos escuchado en las intervenciones que hacemos en las organizaciones, hemos escuchado, ay Yerlinde, ay Byron, pero ustedes no me piden que yo lidere aquí con el corazón. Yo estoy aquí para lograr resultados, para tener rentabilidad. Y si no tengo rentabilidad en la empresa, quiebra nomás. Entonces sí, estamos de acuerdo, le decimos, estamos totalmente de acuerdo. Claro, tú estás aquí para lograr resultados y los datos son importantes, no estamos diciendo eso. Pero ¿saben cuándo las personas no creen en su intuición? Por la experiencia que hemos tenido también, es cuando están bloqueados, cuando no han reconocido sus fortalezas, su grandeza, su luz. Eso tampoco les permite creer en su intuición, porque están sesgados, están con una armadura ahí puesta de alguien que no soy, sino que me exijo hacer para lograr lo que tengo que lograr, ¿no? Entonces siempre hemos hablado del ser, hacer y tener, y lo importante es ser, y desde el ser, hacer para tener, pero a veces comenzamos al revés y nos ponemos una máscara, ¿no? Entonces, y es increíble ver cómo, no, yo aquí no pongo el corazón, a mí no me importa si el señor se divorció, yo no estoy aquí para resolverles el problema de la vida. Y no, nadie te dice resuelve el problema de la vida de tus empleados. No, pero sí conocer, conectar, saber por qué actúan como actúan. Y todo eso te va a dar la intuición en ese tema. Ahora, también es súper importante, Byron, reconocer que tú puedes tener intuición en algo que vas desarrollando, que esa experiencia te va desarrollando, como en mi caso la logística, yo ya tenía experiencia y esa experiencia me permitía desarrollar más intuición. Ahora, esa misma intuición no puedo tener en otro tipo de campos, como el que me tocó a mí de ser mamá, ¿no es cierto? Entonces, claro, y yo recuerdo que una amiga me decía, oye, Jer, porque un día estaba así como ya no doy más, no sé qué hacer y tal, por todas las situaciones de mi pequeño, pero una amiga me dice, oye, pudiste con 3,000 personas en la constructora y la mayoría hombres, y un pequeñín de 7 años te está haciendo ver estrellas, me decía, ¿no? Pero es que, a ver, una cosa es manejar la logística en una organización y otra cosa es ser mamá, pero a veces pensamos que esa intuición que tienes en un campo, vas a tener la misma intuición en otro. Y hay que tomar en cuenta que tampoco es así, ¿no? Todo es equilibrio, ¿no? No, y súper buen punto el tuyo, Yerly, el tema de que a veces puedes decir yo tengo intuición y crees que tienes intuición para todo. Claro, por supuesto. Y te engañas en realidad, ¿no? Me parece buenísimo el tema de que tú vas desarrollando intuición en un campo, en un área, y puedes irlo desarrollando en los otros. Yo con mi esposa tenemos 3 hijos, ¿no es cierto? Y el primero es un desafío, todo primer hijo es un desafío, no estás preparado y no, pero luego ya viene el segundo, ya lo vas soltando, el tercero ya se cría solito. Entonces... ya tienes más experiencia y por lo tanto más intuición. Y desarrollas intuición, porque cuando el muchacho, el niño está un poco resfriado, enseguida al médico, ¿no? Cuando eres de primerizo. Luego dices, ya se le va a pasar, y se le pasa, ¿no? Entonces, tú desarrollas ya con nuestro tercera hija, obviamente ya no hicimos muchas cosas que hicimos con los primeros, ¿no? Y que en realidad decíamos, no, y es lo que te dicen las mamás que ya tienen experiencia, déjale, ¿no? Y a las madres primerizas, déjale, no te preocupes, van, porque ellos ya tienen mucha experiencia e intuición que han desarrollado, sí. Pero a veces tienes que pasar por eso para poder entender luego, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un ratito. Imagínate por un momento que vives en un país donde se habla 4 idiomas, pero cada persona solamente habla uno de esos idiomas. Tremendo problema, ¿cierto? Ahora te cuento que eso pasa todos los días en las organizaciones. Empresas que quieren lograr sus objetivos con colaboradores que parece que no se comprenden, que no se entienden. Cada uno habla a su manera, no se comprenden entre ellos. El ambiente de trabajo realmente no es lo mejor. DISC es una poderosa herramienta
puedan aprender los 4 idiomas en los que se comunican las personas. Esto eleva los resultados de una manera increíble al saber cómo se comunican, qué te motiva, qué te inspira, qué te disgusta, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que haces bien, qué es lo que haces mal. De manera que cuando aprenden eso, pueden lograr resultados increíbles. Así es que no sé por qué, si ahora sabes esto, no puedes buscar enseñar a tus colaboradores los idiomas en los que se comunica toda tu gente para elevar los resultados de una manera increíble. Búscanos como Key Transformación. 1 es un número demasiado pequeño para lograr cosas grandes. Por eso el trabajo en equipo es indispensable cuando las organizaciones quieren lograr resultados importantes y sobre todo trascender. Porque la meta siempre va a ser más importante que la participación individual. Y cuando los líderes y los trabajadores logran integrar este concepto en su día a día, la sinergia, la cohesión y la comunicación comienza a sentirse, pero sobre todo es desafiante ver a los líderes cómo se esmeran por crear cultura y ambiente adecuado para que todos sus trabajadores vayan a una misma meta. Hemos intervenido en varias organizaciones, creando equipos productivos y con elementos lúdicos hemos logrado que las personas primero se conozcan, se integren y conecten como personas antes que como profesionales. A pesar que es un proceso, los cambios se sienten desde el primer día. ¿Te animas a implantar el trabajo en equipo en tu organización? Y estamos de regreso hablando de una ley espectacular, la ley de la intuición. Y hablamos de 4 ideas que explican un poquito el tema de la intuición, que a veces es un poco difícil de comprender, muy subjetivo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, Yerli, de cómo tú puedes desarrollar intuición. Y esta es una pregunta del millón, realmente, ¿no? Al igual que si todo el mundo puede ser líder o no, y nosotros hemos dicho que sí, si trabajas, todo el mundo puede ser líder, es si todo el mundo puede desarrollar intuición. ¿Qué dices, Yerli? Todos podemos desarrollar intuición. A veces creemos que esto de la intuición es magia. Es que esta persona tiene un montón de intuición, yo no la tengo. No, eso es un concepto equivocado. Todos podemos desarrollar la habilidad de intuir, de comprender. Y ahora te vamos a dar acá 5 claves, ¿verdad? 5 maneras prácticas de cómo tú puedes desarrollar esa intuición. Ahora, como dijimos antes, recuerda que tú desarrollas la intuición en un campo. Por ejemplo, un maestro es súper intuitivo con sus estudiantes. No quiere decir que es súper intuitivo con su familia, ¿ok? ¿Que le va a ayudar? Sí, pero no necesariamente porque intuyes en un campo vas a tener súper intuición en otro campo. Entonces vas desarrollando. Un emprendedor, por ejemplo, tiene la intuición en los negocios. Si desde pequeño emprendiste, desde joven estás en los negocios y tal, ya tiene el olfato. Esto es un buen negocio. ¿Ves? Entonces cada uno va desarrollando en el campo que tú quieras. Ahora, desarrollar en un campo te va a ayudar a que puedas desarrollar en el otro campo más rápido. Eso sí, ¿ok? Entonces, vamos a ver 5 maneras para desarrollar esta intuición. Bien, sí, y la primera es observa más allá de las palabras. Es importante, la intuición se desarrolla a partir de la observación. Y muchas veces nosotros tenemos interacciones con las personas y creemos que interactuar con las personas es hablar, ¿no? Eso es una parte nada más, pero te compartimos que solamente el 7% de la comunicación está en las palabras. 93% de la comunicación está en otro tipo de aspectos, los gestos, la expresión corporal, la emocionalidad con la que la gente se manifiesta, los silencios, ¿no es cierto? La expresión facial. Realmente tenemos que aprender a observar a la persona, a la interacción que estamos teniendo nosotros más allá de las palabras. Es tan fácil muchas veces decir una cosa con mi boca, con mis palabras, y mis gestos, ¿no es cierto? Mi manera de ser, mi expresión corporal, todo lo que está ahí escondido, dice lo contrario. Dice otra cosa. Dice lo contrario. Claro, y justo Byron, ahora tenemos acá de regreso a Sebas, que está aquí con el lenguaje de señas, miren, y conversábamos con Sebas hace un momento y Byron le decía, oye, cuando tú estás hablando, no solamente es las señas de tus manos, sino los gestos que haces en tu cara, ¿verdad? Y claro, Sebas nos decía, claro, yo no puedo decir, yo estoy feliz, ¿verdad? O no puedo decir, yo estoy triste,
¿Ves? Entonces lo que digo, es cómo lo digo, los gestos que tengo en mi cara y etcétera. Hemos aprendido mucho de Sebas y estamos súper contentos que ya esté de vuelta con este lenguaje de señas y saber que nuestra comunidad no oyente también está mirando estos episodios y podemos agregarles valor a esta comunidad. Bueno, vamos con el segundo. La segunda manera de evaluar, de desarrollar la intuición es evalúa patrones del pasado. Evalúa patrones del pasado, tanto contigo como con las demás personas. Mira, la experiencia no te va a dar directamente la intuición, pero el análisis de la experiencia, ¿no es cierto? Esa reflexión de lo que te ha pasado, qué me pasó, por qué actúo así, por qué me duele tanto que me alcen la voz, por qué me duele tanto que me mientan, por qué me duele tanto que no cumplan en lo que dicen, por qué me duele tanto que no estén a la hora que dicen, ¿ves? O sea, vas teniendo experiencias, pero esa reflexión sobre la experiencia te va a dar la intuición. Es como tener unos patrones, por ejemplo, yo me di cuenta que yo tenía un patrón que venía familiar desde hace mucho tiempo y tuve que trabajar en eso y eso me ayudó muchísimo a crecer personalmente y era un patrón de no poner límites a tiempo, por ejemplo. Entonces, digo, ¿y cómo actué antes? Actuaba así, y no puse límites, yo tengo que aprender a poner límites. Otra cosa que mira, regresar a ver patrones que yo aprendí en mi vida, Byron, es, yo seguí un curso de Ayurveda, ¿no? Es una forma muy bonita de vivir, de comer y etcétera, y te habla mucho de la cuestión energética y esto. Pero yo ahí cuando estudié esto me di cuenta que yo sabía dar a mares, pero no sabía recibir, por ejemplo. Y no era algo que me pasaba ahora. O sea, yo me di cuenta que yo era un patrón que se seguía repitiendo. Entonces, si tú identificas ese patrón, tú ya intuyes, a ver, ahorita yo tengo que poner un límite. Hey, hazlo, vamos, hazlo, pon un límite y tú mismo te exiges, te ayudas a que hagas eso que tienes que hacer, ¿no es cierto? Entonces, a ver, tengo que aprender también a recibir, a abrazar lo que reciba, aunque no sea todo lo que yo quiero, ¿sí? Y yo tuve que trabajar en eso. Porque es tan importante dar como aprender a recibir de la vida, a recibir de las personas, de las circunstancias, a no vivir sin expectativas y todas estas cosas. Pero todo eso para que tú digas, sí, esto debo cambiar es porque analizas patrones. Y cuando ya analizas patrones y analizas las experiencias y analizas el pasado, te haces intuitivo. Entonces, no digas eso ya pasó y listo y vamos. Sí, o sea, no te quedes en el pasado sufriendo, sí, pero siempre decimos, incluso las malas experiencias te dejan un aprendizaje, pero ¿qué aprendizaje te va a dejar si no analizas, si no reflexionas sobre eso que pasó? Sí, Yerli, y me parece súper pleno lo que tú compartes en cuanto a analizar patrones, ¿no? Y lo que tú dices, por ejemplo, lo que refieres eso de no poner límites, sí. Es interesante, porque eso nos lleva al tercer punto de cómo tú puedes desarrollar la intuición, y es aprender a conectar los puntos y hacerlo rápidamente. Claro. ¿En qué sentido? Porque tú dices, a ver, en esta situación no puse límites, en esta no puse límites, en esta no puse límites, ¿cierto? Es bueno que estás analizando. Hay muchas personas que viven su vida y siguen repitiendo los mismos patrones hasta que se mueren. No hay esa observación, no hay ese aprendizaje, no hay ese crecimiento. Entonces, si tú empiezas a analizar esos patrones, los tuyos primero, ¿no? Y luego empiezas a conectar, ya sabes que, a ver, un ratito, ya estoy en esta situación en familia o estoy en esta situación en el trabajo y sé lo que va a pasar. O sea, tu intuición te dice ya, exacto, esto va a pasar, ¿no es cierto? Sí, porque además cuando tú comienzas a ver tus propios patrones, aprendes a reconocer los patrones también en las otras personas. Comienzas a desarrollar esa intuición. Yo tenía, creo que sí lo he contado, pero tenía un jefe de calidad que era números, era un C. Byron. Entonces él tenía
para presentar un informe maravilloso, para implantar la ISO maravilloso, pero para conectar con las personas era tenaz. Y yo me daba cuenta que él era tan perfeccionista que cuando cometía un error se me anulaba todo el día. Entonces, cuando tú comienzas a ver tus patrones, aprendes a identificar también en el otro y eso te da intuición. Entonces, yo ya tenía esa intuición de que esta persona que trabajaba en mi equipo tenía que yo tener un cuidado de cómo le digo que eso está mal. Porque si no, él se me anulaba todo el día y luego no producía todo el día. O sea, le mataste el día completo. Entonces, para cambiar, primero tuve que reconocer que yo tengo que cambiar la forma como me expreso con él. Pero es porque aprendí a leer un patrón. O sea, facilito no es, pero siempre comienza por ti. Cuando comienzas por ti, lo puedes hacer con nosotros, ¿sí o no? Claro, claro. Y lo que tú dices, o sea, tantas interacciones, me imagino, con tu jefe, que tú aprendiste a entender el patrón, pero luego, yo me imagino, no sé, tú me vas a decir si sí o no, tú ya sabías lo que viene. O sea, desarrollaste la intuición y luego empezaste a anticiparte. Pero lo que decíamos, ¿no? Conecta los puntos rápidamente. Claro. Es como velocidad práctica, ¿no? Entonces tú ya sabes, a ver, un ratito, pan, va a pasar esto y tú decides tomar un camino. ¿Por qué? Porque viste la experiencia, observaste, analizaste la experiencia, analizaste los patrones y ahora eres capaz de, con la práctica, conectar los puntos más rápido y pan, cambia la situación. Por eso decimos que es una habilidad que se puede desarrollar, no es que alguien, sí, puede ser que igual que el liderazgo, alguien ya nazca con una intuición bárbara, pero la puedes desarrollar y puedes ir desarrollando de la manera en que te estamos comentando, ¿no? También en esto de ser mamá, por ejemplo, yo hablaba con una de las hermanas con las que trabajábamos, de las hijas de la caridad, y yo le decía, ay, estoy tan orgullosa de mi hijo, es tan generoso, es preocupado por los demás, cuando alguien viene a la casa trata de brindar algo y tal, ¿no? O sea, yo hablaba de las cosas buenas de mi hijo, así, mamá orgullosa, sacando el pecho. Y la madrecita me decía, ella atiende una de las casas de acogida del país, ¿no? Y ella me decía, a ver, Yerlinde, qué lindo que te sientas súper orgullosa de tu hijo y me emociona escucharte así y que veo que has avanzado un montón, han avanzado un montón en la transición con tu hijo y todo lo demás. Pero te voy a dar un consejo, me dice, no te confíes en lo que tu hijo es. ¿Por qué? Las madres tienen que estar con las antenas puestas. Una mala amistad puede acabar con toda esa bondad de tu hijo, por ejemplo. Y yo así, wow, sí, tienes razón. Y después, como creo que me vio que me estresé y dije, ay, no. Y ella me dice, pero tranquila, tienes que aprender a creer en tu intuición. Tú te vas a dar cuenta rapidito cuando algo está pasando. Lo que sí, no dejes de escuchar a ese corazón. Entonces, mira, ese aprendizaje, ¿no? Y es lo que hablamos aquí, o sea, oye, combina la mente y el corazón, ¿no es cierto? Pero une los puntos pronto y actúa pronto, pues, ¿no es cierto? Pero a veces no le hacemos caso y después queremos actuar cuando las cosas ya se han ido a mayores, ¿no? Y ahí viene el cuarto punto también. Para desarrollar la intuición, escucha tu voz interior, no la ignores. Por lo menos hazle caso, averigua qué te está diciendo esa voz interior. Y aquí yo sí quisiera como compartirles algo y es que, bueno, ustedes saben que somos personas de fe, nosotros respetamos en lo que ustedes crean, pero yo tengo una convicción de fe de que el Señor me está cuidando, yo soy católica y a veces cuando yo he aprendido, a veces no entendemos eso de, oye, déjale al Señor. Cuando ya no puedas más, déjale al Señor, deposítate en Él, que Él te va a ayudar, ¿no? Y es increíble el depositarme en Él, en el orarle en la noche y tal, ¿no? Estoy hablando de la parte espiritual. Yo me levanto en la mañana con la intuición de lo que debo hacer para ese tema que yo no sabía qué hacer en la noche anterior. Entonces es como, oye, le escuché a esa voz interior. Y esa voz interior no solamente es ese corazón y esa mente que se conecta tal, sino es esa espiritualidad en lo que tú creas, ¿no? Nosotros creemos en el Señor, pero yo digo, oye, y yo me dormí en paz y con la confianza de que Él me va a iluminar y me va a decir, anda por ahí. Y es increíble, yo amanezco
y me levanto con esa intuición. Entonces, y le hago caso a esa voz interior con la que me levanto y va bien las cosas. O sea, he aprendido a confiar en esa intuición. Entonces, escucha esa voz interior. Escucha, no la ignores y así vas a ir desarrollando intuición. Sí, y vamos al quinto punto. Bueno, ya el tiempo pasa inexorablemente bien. El quinto es, rodéate de personas que tienen intuición desarrollada. O sea, algo que decíamos nosotros, tú vas a desarrollar una intuición en un área, tal vez en la que te apasiona, en la que estás trabajando, lo que sea. Si cumples con lo anterior, porque dijimos que no solamente es de tener experiencia, hay que analizar la experiencia, hay que reflexionar en la experiencia y todo lo que hemos hablado. Entonces, si tú quieres ser más rápido en desarrollar tu intuición, rodéate de personas que tienen la intuición desarrollada en el área que tú quieres caminar, ¿no es cierto? Es interesante como John Maxwell dice que cuando él empezaba a liderar, cuando era muy joven, le pusieron a cargo de una congregación, él dice, yo necesitaba aprender sobre el liderazgo, dice, pero luego dice, yo pagaba como $100 por una hora de reunión con personas que realmente eran pastores, en ese caso, pastores que habían hecho un trabajo increíble. Y relacionándolo con la intuición, no solo es ir a aprender de lo que ellos han hecho, es, mira, ¿qué hiciste? ¿Cómo te funcionó? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿No es cierto? Cuando la lógica, cuando, no sé, los números decían que no debías hacerlo, sin embargo, tú lo hiciste. Entonces, es una conversación de intuición. O sea, no solamente es, a ver, cuéntame tus éxitos y una conversación informal, es ser intencional, que es otra de las cosas que hemos hablado aquí muchísimo. Tienes que ser intencional para poder desarrollar la intuición también. Y cuando vayas, anda donde gente que realmente lo han logrado, que están obteniendo éxitos, y pregúntales cómo hicieron las cosas, pero anda más allá. ¿Cómo tú desarrollaste la intuición? Eso de saber, de tener olfato para los negocios. ¿Cómo lo hiciste? O para ser padre. O sea, ¿cómo tú desarrollaste esas cosas? Y es necesario ser intencional, pero es poderosísima esta quinta idea también de, si quieres desarrollar intuición, no esperes una vida para aprender tú por prueba y error y después de tantos años. Hay gente que ya lo ha hecho, entonces júntate a esa gente, busca a esas personas, rodéate de ellas, ten tiempos con ellas y hazle preguntas poderosas. Así es, Byron. Mira, yo siempre digo, por ejemplo, alguien que yo conozco que nació ya con esa intuición desarrollada es mi esposo, ¿no? Y él a veces, yo le presento a un amigo, un compañero de trabajo y tal, y él me dice, no me gustó mucho. Yo, mi amor, pero no le das oportunidad a las personas, le estás juzgando, eso no está bien. A la gente no hay que juzgarle por su parada y ya, no, eso no está bien. A la gente hay que conocer y luego pasa el tiempo y pasa algo, ¿no? Y yo te dije, ay, cómo te lo dije, te lo dije, ¿no? Te lo dije, eso duele un montón, pero es esa intuición, es ese olfatito, ¿no? De desarrollar intencionalmente, pero claro, y con el tiempo, a veces yo le digo, ¿y qué te pareció, mi amor? ¿Qué te pareció esto? Y tal. Y en cambio, él confía en mí, dice, yo confío en tu olfato, me sabe decir. Porque, por ejemplo, yo que sé, vamos a la casa de los papás a tomar un café y le digo, oye, yo le vi un poco triste a tu papi, no le vi como siempre él es. ¿En serio te pareció? Le digo, sí, tu papi tiene algo le está preocupando, no estaba tan presente. Dice, chuta, te voy a hacer caso a tu olfato porque siempre le aciertas. Y al siguiente día va, conversa con su papá y me dice, sí, mi hija, mi papi le ha estado preocupando esto y aquello y tal, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, y entonces él confía en mi olfato de las situaciones, yo confío en su olfato de las personas y etcétera, pero vas desarrollando eso. Y claro, como siempre decimos, eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionas, ¿verdad? Y eso es verdad, vas aprendiendo patrones de los que ya hablamos inclusive, ¿verdad? Sí, absoluto. Oye, qué buenos ejemplos que han salido hoy respecto del tema de la intuición. Sí. Y es importante comprender que el líder no solo analiza la situación, un líder intuitivo, ¿no? No solo analiza la situación.
sino que realmente la interpreta. O sea, no se trata solo, a ver, me parece que puede pasar, interpreta en un panorama amplio, en un panorama completo. Y eso, el tema es siempre que hayas practicado y hayas desarrollado la intuición con lo que te hemos compartido, ¿no? Porque no se trata solo de analizar e interpretar datos o información. Así ya es. Vamos llegando al final. Vamos llegando al final, pero hemos preparado unas preguntas que quisiéramos que reflexiones. Y la primera es, ¿recuerdas alguna decisión donde la intuición te salvó? Vamos, reflexiona. Piensa cuándo la intuición te salvó. La siguiente es... Lo contrario, una vez en la cual la intuición, la falta de intuición te pasó factura y que te fue mal. Ignorar, ¿no? Ignorar Claro, esa ignoraste. corazonada, como decimos. La tercera pregunta es, ¿qué señales suele darte tu intuición? ¿Cuáles son esas señales que tú sientes? Por ejemplo, yo desarrollo mucho la intuición 5:30, 6 de la mañana. O sea, me despierto con unas ideas que no sé de dónde vienen. Bueno, sí sé de dónde vienen. Pero digo, wow, esto no lo pensé ayer. Entonces, es súper importante que tú detectes esas señales que suelen darte la intuición. ¿Dónde están esas señales? ¿Cuáles son? ¿Cuándo tienes más intuición? ¿En qué ocasiones? ¿En qué situaciones? ¿En qué ámbito? Todo eso tienes que reconocer. Claro, y otra que esta ya tal vez ya te la hiciste, ¿en qué áreas sientes tú que tu intuición es más fuerte? Como dijimos, no es que tienes intuición en todo, no es que yo soy intuitivo, intuitiva, y tengo intuición y lo aplicas a todo, porque si lo aplicas en un área donde esa intuición no ha sido desarrollada, no, vas a fracasar. Entonces, ¿en qué áreas tú sientes que tu intuición realmente es más fuerte? Como padre, como madre, como amigo, como jefe, como colaborador, leyendo a las personas, no sé. ¿En qué áreas sientes que la intuición tuya es más fuerte? Y la última pregunta que queremos hacerte es, oye, ¿qué crees que bloquea la intuición de un líder? ¿Qué crees que bloquea la intuición de un líder? Yo quisiera contestar el análisis que yo hice de esta pregunta que le estamos haciendo a nuestros oyentes y a la comunidad que nos ve también. Y es que yo creo que algo que bloquea la intuición es el perfeccionismo, por ejemplo. Y el perfeccionismo te lleva a creer que lo sabes todo y que debes ser perfecto, ¿no? Entonces, cuando crees que lo sabes todo, dejas de intuir, dejas de escuchar, dejas de combinar corazón-mente y no escuchas a los demás y lo das por hecho muchas cosas. Entonces, estás evadiendo la intuición y ya hemos visto que es una habilidad. Si no la vas desarrollando, esa intuición se va a quedar ahí. Entonces, creer que todo lo sabes y tender a ser perfeccionista, creo que hace que se bloquee la intuición. Claro, y yo estaba reflexionando en eso también, y yo diría que es el tema de la humildad, que lo hemos hablado. Sí, Un claro. concepto de humildad es Por no ser supuesto. enseñable. Y cuando no eres enseñable, justamente cuando tú crees que sabes todo, cuando es básicamente eso, porque ya no Claro. tienes dónde aprender. Es necesario nuevamente ser humilde, ser enseñable, ser perceptivo, ¿no es cierto? Ser objetivo, Así es. estar en quietud, tranquilo, ¿no? Básicamente, bueno, llegamos al final. Llegamos al final y como siempre nos quedamos así como picados de darles más información, pero ustedes tienen los episodios anteriores y los demás episodios que vamos a compartir con ustedes. No olviden bajar la hoja de trabajo, la hoja de acción para que un poco interioricen todo lo que estamos hablando y para que reflexiones y vayas desarrollando estas habilidades que estamos hablando. Hoy hemos hablado de la intuición y no te pierdas, además, el próximo episodio va a estar buenísimo. Vamos a tener una invitada súper especial, nada más y nada menos que mi nutricionista. ¿Y qué tiene que ver la nutricionista con el liderazgo? Pues ya lo van a ver el próximo episodio, porque vamos a hablar de cómo un líder debe quitarse el peso para liderar, pero ya vas a ver de qué peso estamos hablando. Sí, súper bien. Y no olvides de, si este episodio te gustó o los anteriores, compártelo con quienes crees tú que les puede ayudar, que les puede servir. Nuestro corazón en realidad es ayudar. Siempre antes tú no nos ves, pero antes de empezar cada sesión,
nosotros realmente somos personas de fe, nos ponemos en manos de Dios y le decimos, ayúdanos a agregar valor, ayúdanos a servir, ayúdanos a compartir ideas que sean de algún valor para las personas y que los pongan en práctica, porque ese es nuestro corazón. Así es que si crees que algo de lo que has escuchado, has visto, vale la pena, y seguro que sí, algo, compártelo con las otras personas, síguenos en redes, sigue a Somos Inclusivos, ¿cierto? Somos Inclusivos, de Radio Ondas Pichincha, del Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Y compártelo. Bájate el cuaderno de la hoja de acción, practica, hazlo, realmente te va a llevar a otro nivel de liderazgo. Y recuerda, siempre, gracias por acompañarnos. Esto es Liderazgo en Acción. El podcast para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del su liderazgo. ¡Nos vemos!